Esto no lo sabías. Richard Trenton Chase, quien bebía la sangre de sus víctimas y se comía los restos, solamente entraba en casas de víctimas que no tenían las puertas cerradas. ¡Cerrar la puerta! ¡Cerrar la puerta! Chase asesinó a 6 personas en un mes, a finales de los 70. Le dijo a la policía que si la puerta no estaba cerrada con seguro, él no se sentía bienvenido. Murió en 1980 debido a una sobredosis de medicamentos recetados en su celda. Vlado Taneski, un periodista macedonio, fue arrestado por ser presumiblemente un asesino en serie. El periodista había escrito varios artículos que incluían detalles que la policía no había hecho públicos y que solamente el asesino podía conocer. Su ADN coincidió con el semen encontrado en las víctimas. Taneski fue hallado muerto en su celda. Su cabeza estaba sumergida en un cubo de agua. La policía dijo que parecía un suicidio. Robert Hansen, en Alaska, fue arrestado y condenado por el asesinato de 17 mujeres en un periodo de 12 años, entre los años 70 y 80. A menudo secuestraba y soltaba a sus víctimas solo para cazarlas en los parajes con un rifle. Hijo de puta. Murió el 21 de agosto de 2014 aún en prisión. John Wayne Gacy, el payaso asesino, conoció a la primera dama Rosalynn Carter en 1978, 6 años antes de comenzar a asesinar. Asesinó 33 jóvenes y adultos en la década del 70. En 1970, Ted Bundy salvó a un niño de 3 años y medio de ahogarse. Realmente nadie había visto al niño alejarse, a excepción de Bundy, quien se lanzó a la acción para salvar al niño. Bundy en los 70 confesó 30 asesinatos, pero el número total de víctimas podría ser mucho mayor. Murió en la silla eléctrica en 1989. Kenneth Bianchi, uno de los integrantes del dúo Hillside Strangler, quien violó y asesinó 10 mujeres, solicitó un trabajo en el Departamento de Policía de Los Ángeles y de hecho participó como acompañante de policías de turno. En ese momento, las conversaciones siempre giraban en torno a los asesinatos de Hillside Strangler. Holmes, considerado el primer asesino en serie de los Estados Unidos, vendía los esqueletos de sus víctimas a las facultades de medicina. Es tristemente famoso por su Castillo de la Muerte, un hotel que construyó con el único propósito para asesinar a sus víctimas. Albert Fish, después de ser abandonado por su mujer, se clavó agujas en la ingle, se golpeó con una tabla de clavos e introdujo en su ano un trozo de tela empapado con un líquido inflamable para luego prenderle fuego. Henry Lucas una vez rechazó la invitación de su compañero Otis Toole para comer una pierna humana que había cortado en filetes y preparado en barbacoa. El motivo fue que en realidad no le gustaba la barbacoa. Esto es en serio, Toole murió en prisión en 1996 debido a una cirrosis. Por otra parte, Lucas murió en el 2001 debido a una insuficiencia cardíaca. Danny Rowling, el destripador de Gainesville, ponía los cuerpos de sus víctimas en determinadas poses para que resultara más impactante. Dejó la cabeza de una de sus víctimas en una estantería, mientras que el cuerpo quedó en una posición sentada. Fue condenado por el asesinato de 5 estudiantes de la Universidad de Gainesville en 1990. Fue ejecutado en el 2006. Por último, Robert Picton molía a sus víctimas en una trituradora de ramas y con los restos le daba de comer a sus cerdos. Confesó asesinar a 49 mujeres y que quería asesinar una más. Las muertes más curiosas o estúpidas de la historia. Alan Pinkerton, un famoso espía y detective estadounidense, murió en 1884 de gangrena. La enfermedad fatal fue provocada en una caída en la vereda, en la que se mordió la lengua. Federico Barbarroja I, después de cabalgar por el desierto de Tierra Santa con una gran armadura, el emperador llegó al río Salep y se lanzó a las aguas para saciar su sed. Desgraciadamente, olvidó quitarse su armadura y se hundió como un ancla. Atila se encontraba tan borracho durante su matrimonio que no se percató que le sangraba la nariz. Al día siguiente amaneció ahogado en su propia sangre. En 1941, el escritor norteamericano Sherwood Anderson se tragó un escarbadientes y posteriormente murió de peritonitis. Arnold Bennett. En 1931, el novelista se encontraba en París cuando un camarero le recomendó que no bebiera agua de la canilla porque estaba contaminada.
nada. Bennett no le hizo caso y bebió un vaso para demostrar a los presentes que no pasaba nada. Falleció de fiebre tifoidea varios días después. Hay que ser pelotudo, ¿eh? François Vatel, chef de Luis XIV, se suicidó en 1671 porque su orden de mariscos llegó demasiado tarde y no podía soportar la vergüenza de atrasarse con la cena. Su cadáver fue descubierto por el ayudante que traía el pedido. Jack Daniel, el fundador de la destilería radicada en Tennessee, murió en 1911 por una infección en el pie, provocada al dar una patada a su caja fuerte por no recordar su contraseña. El 16% de las mujeres nacen rubias y el 33% son rubias. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad en su historia. Napoleón Bonaparte calculó que las piedras de las pirámides de Egipto serían suficientes para construir un muro alrededor de Francia. La letra J es la única que no aparece en la tabla periódica. Una persona parpadea aproximadamente 25.000 veces por semana. El material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Los rusos atienden el teléfono diciendo "estoy oyendo". La hija de William Shakespeare era analfabeta. Los dibujos animados del Pato Donald fueron funados en Finlandia porque no tenía pantalones. Un kilo de papas fritas cuesta 200 veces más lo que cuesta un kilo de papas. En la ciudad de Los Ángeles hay más automóviles que personas. El nombre más común del mundo es Mohamed. El orificio de los tapones de las lapiceras o bolígrafos sirve para que si un niño se lo traga accidentalmente y este queda atorado en su garganta, no muera asfixiado. Las bases de las botellas de vino tienen una concavidad que ayuda a que el recipiente soporte la presión cuando se le introduce el corcho. El bolsillo pequeño de los pantalones de jean fueron creados en su origen para llevar relojes. Por más increíble que parezca, podemos sobrevivir con solamente la mitad de nuestro cerebro. El cerebro es la zona más caliente de nuestro cuerpo. En promedio tiene 2,5 grados centígrados más. Pese a que los tiburones tienen la boca llena de dientes, no mastican la comida. Los tiburones también sufren de cáncer. Aproximadamente el 95% de la piel está cubierta de cabello. Es prácticamente toda la superficie del cuerpo humano. En promedio, cada cabeza tiene 100.000 folículos de pelos. Perdemos entre 50 y 100 cabellos diarios. Para que la calvicie sea evidente, deberíamos perder el 50% de nuestro pelo. Un cabello es tan resistente que podría resistir 3 kilogramos. Eso quiere decir que todo nuestro cabello podría sostener hasta 2 toneladas. En promedio, necesitaríamos unos 7 años para que nuestro pelo llegue hasta la cintura y unos 3 años para que llegue hasta los hombros. La principal causa de la caspa es el hongo Malassezia globosa, el cual hace que las células muertas se acumulen en la superficie más rápido de lo normal. En el siglo XVI, un doctor afirmó que aplicar una mezcla de babosas hervidas, aceite de oliva, miel, azafrán, jabón y comino al cuero cabelludo podría restaurar el pelo. Si un hombre no se afeitara nunca, la barba crecería unos 9 metros en toda su vida. Menos del 4% de la población mundial tiene el pelo pelirrojo. La excitación sexual hace que el cabello crezca más rápido. Los 5 hackeos más impresionantes de la historia. Número 1. El hackeo a Adobe en 2013. En el 2013, Adobe sufrió un hackeo a sus servidores, que derivó en la liberación de datos de más de 2.9 millones de cuentas. También se logró filtrar el código fuente de 3 aplicaciones. Se lograron obtener nombres, números de tarjetas de crédito y de débito. Número 2. Hackeo a Marriott en 2018. Otro ataque informático a gran escala fue a la cadena de hoteles. Básicamente se tuvo acceso a la información personal de más de 500 millones de personas que alguna vez se habían hospedado en esta cadena. Se robaron direcciones, nombres, apellidos y números de tarjeta de crédito y débito. Número 3. El hackeo a Facebook en 2019. Aunque desde la compañía de Mark Zuckerberg siempre nos prometen privacidad, la realidad es que no siempre ocurrió esto. Más de 540 millones de datos de personas fueron revelados. Número 3. El hackeo a Facebook en 2019. Aunque desde la compañía de Mark Zuckerberg siempre nos prometen privacidad, la realidad es que no siempre ocurrió esto. Más de 540 millones de datos de personas fueron revelados, donde toda la información estuvo accesible a cualquier persona. La información estuvo alojada en unos servidores de Amazon, sin ningún tipo de protección. Número 4. Hackeo a MyFitnessPal en 2018.
ocurrió esta famosa aplicación de seguimiento de calorías. Afectó a más de 150 millones de usuarios. La marca deportiva Under Armour, que integraba esta aplicación, había revelado que sufrieron un hackeo que permitió que una persona sin autorización accediera a la información de estos usuarios, pudiendo ver todos los nombres de usuario y contraseña. Las personas que se duermen normalmente más tarde tienen más probabilidades de convertirse en un asesino o en un psicópata. Mientras más inteligente sos, menos amigos tenés. Esto se debe a que baja la confianza en las personas. Abrazar la almohada para dormir significa que sos una persona muy solitaria. Comerse las uñas, los mocos o cutículas de los dedos o piel de los labios es una forma de autocanibalismo. Los elefantes piensan que los humanos somos lindos. Los dientes de una persona comienzan a formarse 6 meses antes de nacer. A lo largo de nuestra vida perdemos 20 kilos de piel. El corazón bombea tan fuerte que si de alguna manera lo pudiéramos transformar en una fuente, su potencia haría que la sangre alcanzara 10 metros de altura. El tubo digestivo, que va desde la boca hasta el ano, tiene 11 metros de largo. Cuando nos estamos desarrollando, en nuestro cuerpo se forma primero el ano que la boca. Un recién nacido tiene menos huesos que un adulto. Se dice que si reventás granitos en la nariz, podrías provocarte una infección que llegue hasta el cerebro. Hay tumores que desarrollan pelos y dientes. Cuando te vas a dormir, sos aproximadamente 1 centímetro más bajo que cuando despertás. En tu boca es probable que haya más bacterias que humanos en el planeta. Cuando una persona muere, el último sentido en irse es el oído. Nuestro cuerpo está tan conectado que si escribís con la mano derecha, es probable que mastiques del lado derecho. El cuerpo humano tiene tanto hierro que podríamos fabricar un clavo de 7 centímetros. El ácido que tenemos en el estómago es tan fuerte que podría disolver hojas de afeitar. Para la edad de 60 años, la mayoría de las personas habrá perdido la mitad de sus papilas gustativas. Cuando morimos, las bacterias siguen viviendo mucho tiempo en nuestro cuerpo. Aunque se pueden pasar meses sin comer, sin dormir solo se puede aguantar 11 días. Hubo un hombre que asesinaba niños para comérselos y al terminar llamaba a los padres de la víctima para decirles cómo sabía su hijo. Nunca podrás saber si las personas que te rodean realmente existen o son una creación de tu cerebro. Gloomy Sunday es conocida por la canción Suicida. Más de 100 personas se han quitado la vida escuchando esta canción. Durante el Imperio Romano se molían cerebros de rata para usarlo como pasta de dientes y otros artículos de belleza. Las bananas son radioactivas debido a su alto contenido en potasio. Obviamente es insignificante e inocua, pero cuando se transporta en grandes cantidades puede provocar la activación de alarmas. Las tazas de oficina contienen restos de materia fecal. Una persona permanece consciente después de ser decapitada. Si lo podés oler, está dentro de tu nariz. Las cucarachas viven 9 días sin cabeza. Los delfines literalmente te violarían. La probabilidad de ganar la lotería es de 1 en 176 millones. Y la probabilidad de morirte en tu baño es de 1 entre 840.000. Durante toda tu vida podrías estar cientos de veces al lado de asesinos seriales. La probabilidad de morir en tu cumpleaños es 6,7% más alta que en cualquier otro día. Los cuerpos de los escaladores que fallecen en el monte Everest, en muchos casos, se quedan ahí para siempre. Unos 27.000 árboles son cortados a diario para fabricar papel higiénico. En la superficie de un teléfono celular encontramos 10 veces más bacterias que en el asiento de un inodoro. Miles de personas fallecen cada año debido a la letra ilegible de los médicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón bombardeó a China con pulgas infectadas con la peste bubónica. Existen unas 6 armas nucleares estadounidenses, de las cuales nadie sabe su paradero actual. De acuerdo al FBI, actualmente existen entre 25 y 50 asesinos seriales activos en Estados Unidos. Los osos polares son la única especie de osos que caza y mata humanos para comérselos de forma activa. Existe un dicho que todo el mundo que viva donde haya osos necesita saber. Si es color café, tírate al suelo. Si es negro, contraatacá. Y si es blanco, ponte a rezar. Para cuando mostrás los síntomas de la rabia, ya es muy tarde. También puede permanecer silenciosa por 1 año antes que muestre algún síntoma. Si la pareja de un elefante se muere, el otro puede morir por el síndrome del corazón roto. Todos los cruceros
tienen una morgue para todos esos pasajeros que inevitablemente mueren en cada viaje. La plantilla del rostro de los muñecos de RCP está basada en la cara de una joven muerta de 16 años de edad. Su cadáver fue sacado del río Sena en la década de 1880 y jamás se pudo descubrir su causa de muerte ni su identidad. De acuerdo con la ONU, existen aproximadamente 40.3 millones de esclavos en la actualidad. Si intentás agarrar un cerebro en su estado natural, se va a desarmar todo. Cuando ves científicos sosteniendo un cerebro, es porque han usado químicos para endurecerlo. El cuerpo humano como materia prima tiene un valor y las distintas partes del cuerpo tienen diferentes precios. Si bien las córneas son pequeñas, alcanzan un costo de entre $15.000 y $22.000, mientras que nuestro esqueleto unos $7.000. La desnutrición durante la infancia temprana, entre los 0 y 5 años de edad, ocasiona una pérdida irreversible del coeficiente intelectual de 11 a 20 puntos y predispone a la persona a niveles más altos de violencia, ya que el córtex prefrontal no se desarrolla igual. ¡Qué loco! Una tercera parte de las personas que sufren una fractura de cadera mueren al año. El hígado se puede romper de un solo golpe. Es el segundo órgano más frágil del cuerpo humano. Tom Felton, el actor de Malfoy, solía esconder caramelos y snacks en los bolsillos de su túnica, y cuando lo descubrían, le cosían los bolsillos. Abraham Lincoln tenía esclavos. De hecho, 12 presidentes estadounidenses tuvieron esclavos, entre ellos Thomas Jefferson y George Washington. Zachary Taylor fue el último presidente estadounidense en tener esclavos. Si recibís una transfusión de sangre con el tipo equivocado, uno de los síntomas es una sensación de muerte inminente. Fue hasta 1987 que la Academia Estadounidense de Pediatría declaró como una falta de ética operar bebés recién nacidos sin anestesia. Se creía que no sentían dolor. El fondo del lago Superior, en la frontera de Estados Unidos y Canadá, es tan frío que los cuerpos de los marineros muertos se mantienen intactos. A ver si esto está filmando bien. Sí, existe una araña que cuando te pica te provoca una erección muy dolorosa que dura horas hasta que mueres. Los cocodrilos pueden galopar como caballos. Afortunadamente los caimanes no pueden hacerlo. Si el sol explotara en este mismo momento, seríamos felices unos 8 minutos más, que es el tiempo que tarda la energía en trasladarse desde el sol hasta la Tierra. Tu cerebro te puede engañar para ver monstruos en el espejo después de una cierta cantidad de tiempo. A esto se le llama el efecto Troxler. Es una ilusión óptica que afecta en cómo percibimos las cosas, tanto visual como mentalmente. Los astronautas a bordo del transbordador Challenger muy probablemente murieron recién al impactar el agua, kilómetros debajo de la primera explosión. Una de las razones por las que se asocia a los cuervos con la muerte es porque solían ir detrás de los ejércitos cuando estos iban a la guerra. Y al ser aves tanto carroñeras como inteligentes, sabían que al ver un grupo numeroso de hombres armados marchando en una dirección, poco después se encontrarían con un delicioso banquete de cadáveres para comer. Un solo tigre de Bengala, llamado el tigre de Champawat, mató más de 436 personas en la India y Nepal a inicios de la década de 1900. Tus ojos cuentan con un sistema inmunológico separado del resto del cuerpo. Si se dañan de tal forma que afectaran cualquier otra parte de nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune podría atacar este daño sin reconocer a los ojos, lo cual significa que nuestro propio cuerpo nos puede dejar ciegos. Existe una enfermedad genética llamada fibrodisplasia osificante progresiva. Cuando algún tejido se daña, es reemplazado por hueso. Debajo de la piel se forman tumores óseos y las articulaciones se quedan atoradas. Así que con el paso del tiempo, las personas terminan encerradas en una cárcel de hueso. Normalmente tienen que elegir si pasarán el resto de sus vidas sentados o en una cama. Según algunos caníbales, las partes más ricas del cuerpo humano son los globos oculares y los glúteos. Los alcohólicos se descomponen más rápido cuando mueren. Los testículos de las abejas explotan cuando eyaculan y luego de esto
ellas mueren. Tenés 13 veces más probabilidades de morir porque un coco te golpee la cabeza que por la mordedura de un tiburón. El veneno para ratas es en realidad un anticoagulante mezclado con fibra de vidrio. Los baños públicos de Estados Unidos tienen luces azules brillantes. Esto lo hacen para que los adictos al crack no puedan encontrar las venas para inyectarse. El canibalismo es técnicamente legal en Estados Unidos. Es más, en China ha habido casos de doctores que lucran con el canibalismo fetal. Lo venden como suplemento alimenticio. La mejor manera de limpiar la sangre para que no quede olor es con sal. Existe una iglesia en Checoslovaquia que está decorada con aproximadamente 40.000 esqueletos humanos. Los gusanos tienen 5 corazones. ¿Cómo vas a poner la chele en vez de la leche, amor? La leche de los hipopótamos es rosada. El colorante rojo carmín proviene de moler la hembra de los escarabajos cochinilla. Tardamos 10 minutos más en ahogarnos en agua salada que en agua dulce. Cuando morimos, el último sentido que perdemos es la audición. Si vivimos hasta los 80 años, habremos perdido unos 120 kilos de piel. En Xochimilco existe una isla de muñecas que tiene miles de muñecas horrendas en honor a una niña que se ahogó en la década del 50. Un recluso que sobrevivió a la primera ronda de la silla eléctrica dijo que la muerte tenía sabor a pasta de maní. En las pestañas y en los poros de la cara tenemos un montón de parásitos microscópicos llamados Demodex. Salen por la noche para poner huevos y comerse los aceites de la cara. El delirio de Cotard es una enfermedad psiquiátrica poco común que hace que el paciente crea que está muerto o en estado de putrefacción o que simplemente no existe. Algunos pacientes con Cotard se niegan a comer porque no creen necesitarlo. Una vez una mujer pidió que la llevaran a una morgue para estar con las demás personas muertas. La última vez que se usó una guillotina como pena de muerte en Francia fue en 1977, el mismo año que se estrenó la película Star Wars. Existe una enfermedad genética poco común llamada insomnio familiar fatal, en la que durante varios meses la persona no puede dormir, más allá de lo que tome o haga. Los síntomas empeoran progresivamente hasta que el cerebro se deteriora y la persona muere por agotamiento. A los perros les gustan los juguetes chillones porque hacen un sonido similar al de los animales pequeños cuando son aplastados. Las tarántulas saben nadar. Durante la era victoriana, era muy común que las familias tomaran fotos con los familiares que acaban de morir. Lo hacían para honrar a la persona fallecida. Cuando los peces rape se aparean, el macho deforma su cuerpo y se fusiona con la hembra, y ambos viven juntos por el resto de su vida. Ted Bundy trabajaba en una línea de asistencia al suicida. ¿Qué es pachuli? Hay una planta que se llama pachuli y esta se usaba para tapar el olor de la carne en descomposición durante la época de la peste negra. Tomar mucha agua es perjudicial para la salud, sobre todo si orinás transparente muy a menudo. Existen estas zapatillas y se ajustan por sí solas. Usar el teléfono móvil mientras se está cargando conducirá parte de la electricidad a través de tu cuerpo. Este dato está totalmente comprobado por nuestro colega, pongámoslo a prueba. Los andadores para bebés están prohibidos en Canadá. Para producir la serie Breaking Bad, los creadores obtuvieron ayuda directamente de la DEA. SpaceX lanzará en promedio un cohete por semana en el 2022. El porcentaje de personas pelirrojas en el mundo es solamente del 2.1%. Patrick Hardison recibió un exitoso trasplante de rostro en el año 2015. El Pentágono tiene el doble de los baños necesarios, pues en la época de su construcción, las leyes exigían un baño diferente para negros y para blancos. Miguel de Cervantes y Shakespeare, considerados los mejores escritores en sus respectivas lenguas, murieron el mismo día, 23 de abril de 1616. Cementerio significa dormitorio en griego. Los ingleses preguntaron el nombre del animal canguro a un indígena australiano. Él contestó canguru, que le dio origen a kangaroo, canguro en inglés. Pero en realidad canguru significaba no le entiendo. Hay gente que no puede olvidar. Se han descrito casos de personas capaces de recordar casi cualquier dato o acontecimiento con solo haberlo experimentado una sola vez. Son casos de memorias prodigiosas que suelen suponer una tragedia para quien las padece. Olvidar es necesario para que nuestra mente evolucione. La voz femenina provoca agotamiento en el cerebro masculino. Fuerte ese dato. Según el profesor Michael Hunter de la Universidad de Sheffield,
Gran Bretaña. El tono de la voz femenina posee sonidos más complejos que el de la voz masculina. Por eso toma toda el área del cerebro auditiva del hombre, mientras que la voz del hombre solo ocupa el área subtalámica. El cerebro pesa en promedio 1380 gramos en hombres y 1250 gramos en la mujer. Contiene unas 100.000 millones de neuronas, cifra aproximada al de las estrellas en nuestra galaxia. Y sus casi 100 trillones de conexiones en serie y en paralelo proporcionan la base física que permite el funcionamiento cerebral. La velocidad de rotación de la Tierra se reduce en 17 milisegundos cada 100 años, por lo que en unos 140 millones de años la duración del día será de 25 horas. De todo el agua que hay en el planeta, el 97% corresponde a agua salada y el 3% dulce, pero de esta, solo una tercera parte está disponible para el consumo humano, porque el resto está congelada. El primer hospital psiquiátrico se construyó en Bagdad en el año 792. El cerebro de los humanos es el que posee más pliegues de todos los seres vivos. Si lo desplegáramos, mediría aproximadamente 2 metros, mientras que el de un gorila pesa casi lo mismo, pero al desplegarlo solo mide la cuarta parte. Es mucho más probable que te asesine alguien que conoces que un completo desconocido. Los cuervos pueden reconocer caras humanas e incluso se ha reportado que han intentado vengarse de la gente cuando se sintieron atacados. Es común que aparezcan pies humanos en las costas del mar de Salish, ubicado entre Vancouver y Seattle. Cada vez que das un beso, se intercambian aproximadamente 80 millones de bacterias. 1 de cada 3 asesinatos en Estados Unidos nunca se resuelve. Puede llegar a haber 50 asesinos en serie activos solamente en Estados Unidos. Las personas ingerimos aproximadamente una cucharadita de plástico por semana, lo cual es el equivalente a una tarjeta de crédito. Tu teléfono celular tiene 10 veces más bacterias que un asiento de inodoro en promedio. Se puede registrar actividad cerebral hasta 30 segundos después de que una persona es decapitada. Al ejército de los Estados Unidos se le han extraviado aproximadamente 6 armas nucleares. Existe algo llamado lluvia de arañas. Se trata de un fenómeno en el cual literalmente pueden caer millones de arañas del cielo. También se le conoce como cabello de ángel. Este fenómeno puede ocurrir después de una tormenta o una inundación. Se calcula que hasta un 10% de los granos de café verde pueden estar infectados por insectos. El yogurt de fresa puede contener bichos. Algunas marcas utilizan el colorante rojo carmín y este se obtiene de triturar bichos. Existen investigaciones que indican que aproximadamente el 1% de los hombres adultos en Estados Unidos cumplen con los criterios clínicos para ser considerados psicópatas. El cuerpo humano puede gemir incluso después de muerto. Las vaquitas de San Antonio en realidad son caníbales. Uno de los ojos de David Bowie tenía una dilatación permanente. Existen estudios que indican que ingerimos hasta 100.000 trocitos pequeños de plástico todo el año. En los comienzos de Hollywood, si un actor infantil se portaba mal, a veces lo mandaban a la caja negra y era obligado a sentarse sobre un bloque de hielo como castigo. Los dinosaurios se extinguieron más de 30 millones de años antes de que Hawái existiera. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años y los lugares más viejos de las islas hawaianas tienen probablemente 30 millones de años de antigüedad. Posiblemente el primer caso de COVID-19 en humanos puede rastrearse al 17 de noviembre del 2019. La Universidad de Oxford es más antigua que el Imperio Azteca. Los Himalayas y los Alpes se formaron más o menos al mismo tiempo. Los Himalayas empezaron a formarse hace 47 millones de años y los Alpes aproximadamente hace 44 millones de años. El primer vuelo en un avión exitoso y el aterrizaje en la Luna solo tuvieron 66 años de diferencia. Los tiburones son 420 millones de años más viejos que las ballenas. La evidencia fósil más antigua sobre tiburones data de hace 450 millones de años y las ballenas hace 34 millones de años. Los tiburones también son más viejos que los árboles. Cleopatra murió a los 39 años. El Imperio Otomano duró hasta 1922. Londres se fundó más de 1100 años antes de que Gengis Khan naciera.
Pangea, el supercontinente, duró alrededor de 100 millones de años. La persona más longeva que se conoce, Jean Calment, vivió 122 años, lo que significa que, por un tiempo, tener 92 años fue hace 30 años. Obama nació exactamente un mes después que la muerte de Ernest Hemingway. La pizza no era conocida en Italia, fuera de Nápoles, hasta la década de los 40. El reinado del rey Tutankamón terminó 1000 años antes del de Alejandro Magno, literalmente 1000 años exactos. Algunas partes de la muralla china se construyeron 5 siglos antes de la muerte de Cristo y otras partes 5 siglos después de la muerte de Cristo. Se cree que los humanos llegaron a Australia al menos 30.000 años antes que llegaran a Japón.